Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y vemos en el pasaje de las Escrituras que estudiaremos en la lección de hoy, que Dios se revela a sí mismo más allá de toda comprensión. Dios es capaz de hacer cualquier cosa. Él es todopoderoso, eternamente sabio, y por lo tanto, nosotros como seres humanos debemos someternos, obedecer y buscar su influencia en nuestra vida. Cuando hacemos eso, Dios nos proveerá todo lo necesario para que tengamos la victoria. Y la única manera en que podemos experimentar la victoria es a través de la dirección sobrenatural de Dios, del poder y la sabiduría que solo Él nos puede impartir. Pero si no lo reconocemos de la manera correcta, entonces Dios estará ausente, no se moverá en nuestra vida para darnos poder, ni para darnos sabiduría, inteligencia y conocimiento. Así que tú y yo tenemos una decisión que tomar. ¿Realmente creemos que Dios, el Dios de las Escrituras, es el único Dios vivo y verdadero? ¿Él y solo Él? ¿Buscaremos su influencia y su dirección en nuestra vida? La única manera de demostrar sinceridad en todo esto es aferrándonos a su palabra y aplicándola a nuestra vida. Un principio muy simple, pero uno que rara vez es practicado, incluso por la mayoría de los que se hacen llamar creyentes. Toma tu Biblia y ve conmigo al libro de Isaías, capítulo 40. Comenzamos este capítulo la semana pasada. Un capítulo significativo proféticamente, pues habla sobre el consuelo de Dios. Y ahora avanzaremos a la segunda mitad, donde Dios habla sobre su singularidad, que Él es omnipotente y omnisciente. Y por lo tanto, si vamos a llegar a donde deseamos estar, es decir, al reino de Dios, y si vamos a llegar en victoria, entonces debemos depender completamente de Él para todas las cosas. Aquí está la pregunta. ¿Vivimos, nos comportamos y actuamos de una manera que demuestra nuestra dependencia de Él? Ve conmigo donde quedamos, en Isaías capítulo 40, y vamos a comenzar en el versículo 12. Muchos de estos versículos son difíciles de traducir. El hebreo que se usa es específico, y cuando lo trasladamos a otro idioma, a veces es difícil hacerlo de una manera fluida. Así que tengan paciencia al analizar este pasaje de las Escrituras, comenzando con el versículo 12. Habla aquí de este Dios que es único, y dice, ¿quién ha medido en su mano las aguas? Ahora, la implicación es que Dios ha medido todas las aguas que hay sobre la faz de la tierra, y lo ha hecho en la palma de su mano. Dos cosas se mencionan aquí que necesitamos extraer de esta primera parte del versículo. En primer lugar, para nosotros es difícil retener el agua. Se escurre de nuestras manos. No podemos sostenerla muy bien. Pero para Dios, eso no es un problema. De hecho, Dios no tiene problemas. En segundo lugar, el hecho de que pueda medir las aguas, y esto implica, como dije, todas las aguas de la tierra,
en la palma de su mano, habla de su grandeza, que Él es imposible de medir, pero que a la vez Él fácilmente lo puede medir todo. A veces este concepto de medir se relaciona con el entendimiento. Dios comprende plenamente todas las cosas, y aquí el énfasis está en las aguas. En segundo lugar, dice, y la anchura de los cielos, y algunos dirán con su regla, pero es una palabra que habla de la medida de un dedo, el ancho de un dedo. Así que, para nosotros esto sería una medida muy pequeña, pero para Dios, con su mano, puede medir grandes extensiones. De hecho, puede medir los cielos. Y en cuanto a medirlos, esta palabra significa regularlos, es decir, ponerlos en el orden correcto, dirigirlos, y los mide, dice, y esta palabra significa una tercera parte. Así que esto habla de la inmensidad de Dios, que Él es capaz de usar una medida relativamente pequeña desde su perspectiva para medir toda la anchura de los cielos. Y luego dice, y todo el polvo de la tierra, todo el polvo, Él también puede medirlo con esta tercera parte. Y Él pesa con una balanza. O sea que para Dios, y esta palabra para balanza, la primera palabra habla sobre usar una balanza para medirlo, pero también en el sentido de nivelarlo, que Dios puede verificar la altura de las montañas y las colinas con sus balanzas. Así que Dios, al hablar aquí de la creación, entendemos que Dios lo domina todo. Cuando habla de que Él lo mide, lo dirige o lo equilibra, todo esto habla de que Dios tiene un conocimiento perfecto y un dominio absoluto en toda la creación. Ahora, nosotros carecemos enormemente de eso. Dios no. Por lo tanto, esto nos dice que debemos ser personas que buscan su sabiduría en Dios. Pero el problema es este. Cada vez más, en nuestra sociedad moderna, una sociedad que piensa que hemos sido perfectamente educados, que lo sabemos casi todo, bueno, la realidad es que sabemos muy poco sobre la creación. Una y otra vez se descubren cosas nuevas que simplemente la Biblia había confirmado desde hace mucho tiempo. Y veremos un ejemplo de esto en un momento. Avancemos al versículo 13. ¿Quién? Y esta es la misma palabra para regular algo, dirigir algo. Dice, ¿quién dirige el Espíritu del Señor? Es decir, ¿habrá alguien más, aparte de Dios, que pueda dirigir el Espíritu del Señor? ¿Necesita Él consejo? Y obviamente la respuesta es que no hay nadie, porque Él no necesita consejo. Por lo tanto, termina este versículo diciendo, y en la mayoría de las Biblias no traducen una palabra muy simple en hebreo, la palabra ish, que significa hombre. Y lo que dice aquí es, un hombre que sea su consejero. Dios no tiene tal persona. Así que no existe un hombre que sea su consejero, que le informe, que le dé conocimiento. Dios no depende de nadie más. No tiene consejeros. No hay nadie que dirija nada que se relacione con Dios y con su obra. Versículo 14. Él hace la pregunta, ¿quién lo aconseja? ¿Quién le da conocimiento, le da instrucciones? ¿Y quién lo enseñará? Y una vez más, la respuesta es que no hay nadie. Nadie que pueda proveerle algo a Dios, porque Dios no necesita nada. Dios no carece de nada, ni de recursos, de ningún tipo, ni de conocimientos,
o consejo. En segundo lugar dice, en el camino de la justicia, ¿alguien le enseñará conocimiento? En el camino de la comprensión, ¿alguien lo instruirá? Y todo esto implica que no, Dios no necesita ningún tipo de instrucción, aprendizaje o que alguien le dé entendimiento. Dios es la fuente de toda sabiduría, conocimiento y comprensión. Verso 15. En el verso 15 se habla sobre las naciones y que Dios está adecuada, total y plenamente familiarizado con todas las cosas, todas las naciones, todos los pueblos en su creación. Y leemos, he aquí, las naciones son como una gota en un balde, como el polvo sobre las balanzas son consideradas. Lo que significa esto. Si hay alguien que está midiendo algo, y generalmente se mide algo con el propósito de determinar su valor, para que alguien pueda hacer un pago. Entonces, si hay una mota de polvo sobre la balanza, nadie se preocupará por eso. Nadie ve importancia en eso. Y el mensaje es que, en comparación con la grandeza de Dios, las naciones, la humanidad, no tienen ninguna importancia en comparación con Él. He aquí, las naciones son como una gota en un balde, como el polvo sobre una balanza son consideradas. He aquí, las islas son como una medida delgada que puede ser lanzada, lo que significa que todas estas islas alrededor, y algunos dirían que esto podría referirse a los continentes, porque toda la tierra, en última instancia, está rodeada de agua, que para Dios es como polvo, como algo que ha sido hecho muy delgado y pequeño. Dios es capaz de arrojarlo, simplemente otro ejemplo más de la grandeza de Dios y de que Él está por encima de toda la creación. Verso 16. Y en cuanto al Líbano. Ahora, el Líbano era conocido por sus bosques, su gran cantidad de árboles. Y dice en el versículo 16, y en el Líbano no hay suficiente, y la implicación es, para quemar. Aquí está hablando de hacer un sacrificio a Dios. Dios es grande, e incluso si tomáramos todos los árboles del Líbano, no generarían suficiente calor, suficiente fuego para todos los animales, que no serían suficientes para hacer un holocausto. Así que para lo que Dios realmente merece, para el tipo de ofrenda que sería apropiado para Él, podrías tomar todos los árboles del Líbano y todos los animales, y no sería suficiente para hacer una ofrenda adecuada, un sacrificio, un holocausto para Dios. Una y otra vez, esto habla de cómo Dios está por encima de todo, que Él trasciende la creación, no es parte de ella. No es que miramos la creación y vemos que toda la creación en conjunto conforma lo que es Dios. Esa es una falsa doctrina y una herejía. Dios lo trasciende todo. Pasemos al versículo 17. Vemos que todas las naciones son como nada delante de Él. Y luego usan una palabra diferente para nada, que significa cero. Dice, porque efus, que significa nada, y vacío, es todo esto en comparación con Él. Así que si sumamos todas las naciones, ellas son como nada, como un cero, como algo sin la menor importancia
delante de Él o comparado con Él. Versículo 18. Porque ¿con quién puedes comparar a Dios? Y luego dice, ¿y con qué se puede asemejar algo que tenga su valor? Es una palabra para organizar algo de manera apropiada, arreglar algo de modo que sea adecuado para un propósito. Y cuando se trata de medir la semejanza de Dios, de poner algo que sea similar a Él, no hay medida, no hay valor. Simplemente no se puede hacer. Verso 19. El verso 19 habla del artesano que ha moldeado una estatua. Aquí está hablando del hombre y sus intentos inútiles de adoración. Estamos hablando específicamente de la idolatría. Se habla de alguien que es un artesano, un artista, y ha hecho un molde para una estatua. O podemos dar otro ejemplo. Un orfebre que extiende, es decir, que funde su oro, o un platero que también convierte la plata en cadenas. Habla de todos estos intentos inútiles del ser humano para adorar a Dios o atribuirle algo a Dios. Tenemos otro ejemplo de esto en el versículo 20, donde dice, aquel que es empobrecido, alguien que simplemente es muy pobre, que ha experimentado cosas duras en su vida, que lo han dejado vacío. Pero sin embargo, esta persona que no tiene nada, quiere hacer una ofrenda, una trumá, para Dios. Él no puede elegir, como vimos en el verso anterior, entre el oro y la plata para moldear algo. Así que él toma madera, pero incluso en su pobreza, toma buena madera, madera que no está podrida y que no se echará a perder. Esa es la que elige. Busca para sí mismo un obrero sabio, un artesano sabio o un artesano hábil, con el fin de que le forme una estatua que no se caiga. Lo que hemos visto en los últimos 2 versículos es un ejemplo de la humanidad en oscuridad, pero que, sin embargo, entiende la necesidad de adorar, que es correcto adorar, y hace lo que está a su alcance con sus limitaciones para intentar realizar algún tipo de adoración a Dios. Ahora, todo esto es inadecuado, y el mensaje es este. Todos los intentos humanos de adorar a Dios fracasan. Se quedan muy por debajo de lo que es apropiado, de lo que es correcto. Y lo que Dios nos va a enseñar es que solamente, oye bien, solamente cuando respondemos a su instrucción, no cuando en nuestra propia mente hacemos cosas que creemos correctas según nuestro corazón, lo que consideramos apropiado. Todo eso será rechazado. Es pura idolatría, no es adoración verdadera. Solamente cuando nos hacemos dependientes de la instrucción de Dios, de su revelación, entonces y solo entonces comenzamos a acercarnos a Dios de una manera que Él considera aceptable. Dependemos de su revelación. Versículo 21. Para demostrar la insuficiencia de nuestros intentos, leemos aquí que dice, seguramente saben, seguramente han oído, seguramente se les ha dicho desde el principio, seguramente entienden, y luego dice, los cimientos de la tierra, es decir, desde los cimientos de la tierra. O sea,
por mucho tiempo han entendido esto, han oído esto. ¿Es esto cierto? Que nosotros, como humanos, hemos conocido a Dios desde hace mucho tiempo, que oímos y entendimos la verdad, y la respuesta es no, no es así. Nosotros no tenemos un entendimiento correcto por nosotros mismos. No estamos en la posición, como lo está Dios, para ver las cosas correctamente. Una vez más, lo que se está estableciendo como fundamento es decirnos que somos dependientes de su revelación. Noten lo que dice el versículo 22. El que se sienta, y este es un participio. Literalmente deberíamos traducirlo como el que se sienta sobre, y presten atención a la siguiente frase, Hug Aretz. La palabra Hug es un círculo. Y esto habla del hecho de que, aunque la Escritura menciona las 4 esquinas o ángulos de la tierra, cuando dice esto, no está hablando de esquinas en el sentido de que la tierra sea plana. Simplemente está hablando de las 4 direcciones en las que podemos ir, norte, sur, este y oeste. Así que se habla de direcciones, esas 4 direcciones, pero aquí tenemos un gran ejemplo de donde la palabra de Dios reveló algo antes que la ciencia. Esto lo escribió Isaías hace 2800 años. Y él sabía, como lo evidencia la palabra que eligió, que la tierra es redonda y no plana. Esto es muy significativo. Esta palabra, esta circunferencia, como algunas Biblias lo traducen, habla del hecho de que Dios, noten lo que dice, el que se sienta sobre el círculo de la tierra y sus habitantes, en comparación con Dios, son como saltamontes, porque Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para habitar en ella. Una y otra vez, cuando vemos esto, nos habla de muchas maneras de la grandeza de Dios. Entiéndelo, Él es grande y Dios, en su bondad, nos ha permitido tener cierto grado de revelación, lo que necesitamos saber para poder acercarnos a Él, para poder servirlo, adorarlo y experimentarlo. Dependemos completamente de Él para todas las cosas. Versículo 23. Hanuten. De nuevo, un participio. El que considera o el que establece. Nos habla de Dios posicionando o colocando algo en un lugar. Y dice, el que establece, y la siguiente palabra es a los nobles. Estos que tienen prestigio y honor, debido generalmente a la riqueza y debido a su posición. Son líderes en diversos lugares. Así que Él establece a estos individuos, a estos líderes, los considera como nada en comparación con Él. Esa es la implicación. Y los jueces de la tierra, ellos son como tohu, que significa confusión. Aquello que carece de orden, que carece de significado. Él los estima como nada, como insignificantes. Así que Dios, una y otra vez, en esta sección, revela su grandeza y la insuficiencia de los seres humanos, incluso de aquellos seres humanos a los que la humanidad admira como poseedores de gran importancia, quienes han logrado grandes cosas, los que gobiernan y los que reinan. No son nada en comparación con Dios. Verso 24. En el verso 24 tenemos una construcción única. Es la palabra af, que significa incluso, o tal, o pero. Y luego le sigue una negación.
Y lo que está diciendo aquí simplemente es que Dios podría haber hecho cosas más grandes, pero de una manera muy pequeña ha plantado, ha sembrado. Los troncos han echado raíces en la tierra y también dice que Él puede soplarlos, lo que significa que Dios tiene el control. Cuando miramos su creación en este mundo, no es algo que muestre el máximo de lo que Dios puede hacer. Es algo que ha hecho de una manera pequeña. Aquello que ha plantado, aquello que ha sembrado, aquello que ha echado raíces, el tronco que ha echado raíces, todo eso, Dios es capaz de simplemente hacerlo volar, si así lo desea. Y Él dice que esto se secará, estas cosas se secarán. Y una tormenta, Dios puede causar una tormenta que levantará todo esto como rastrojo. Es decir, si tienes algo que ha sido reducido a cenizas, es muy fácil que el viento se lo lleve. Así que Dios, lo que Él ha creado, es fácil para Él levantarlo, moverlo, hacerlo desaparecer con su soplo. Esta creación no refleja la plenitud de la capacidad de Dios. Es muy pequeña en comparación con la grandeza de Dios. Así que, una vez más, vemos muchas expresiones diferentes que Isaías está dando en este pasaje para hablar sobre la grandeza de Dios. Versículo 25. Dice algo similar a lo que dijo antes con respecto a compararlo con algo. Dice, ¿y con quién es Él comparado? Literalmente lo dice en primera persona. ¿A quién me hacen semejante a mí para que yo sea comparado? Dice el Santo. Así que Dios dice, ¿hay alguien con quien puedan compararme? ¿Alguien con quien pueda ser asemejado? Porque esto es lo que Dios dirá. Verso 26. Levanten sus ojos en lo alto y vean. Es decir, contemplen algo. Miren y tengan entendimiento. Dice, ¿quién es el que ha creado estas cosas y el que las saca con número? ¿Y qué es lo que está sacando? Su ejército, es decir, las huestes de los cielos, los ejércitos de Dios. Los ejércitos de Dios son inmensos. Y lo que está diciendo es que Él ha creado todas las cosas. Él puede sacarlas en el momento adecuado, en el orden correcto, porque dice que a todas ellas las llamará por nombre. Y en la abundancia de fuerza, y otra palabra para fuerza o poder, y luego dice nuevamente Ish, un hombre, no falta. Es decir, a todos sus ejércitos, ese ejército celestial, Dios los nombra, los llama por su nombre, los saca y no falta ninguno. Nadie está ausente. Todo con Dios es completo. No hay imperfecciones, nada que falte, nada que no esté presente según lo que Él quiere en su voluntad. Así que Dios es grande, es único, y si no lo experimentamos, si no somos guiados por Él, si no estamos haciendo aquello para lo cual Él nos ha creado, el resultado será desastroso. Dios con facilidad puede traer, como vimos en el verso anterior, puede traer la destrucción y la aniquilación con una facilidad impresionante. Versículo 27. A la luz de esto,
¿Por qué pensamos que podemos escapar del juicio de Dios? Si no nos sometemos a Dios, si no le obedecemos, si no nos hacemos dependientes de la revelación y la instrucción de Dios, ¿por qué pensamos que escaparemos del juicio? Él nos ha dicho aquí que puede traer con facilidad la aniquilación sobre su creación. Y por lo tanto, no es lógico, no es correcto que leamos en el versículo 27 esto que está haciendo Israel. Dice, ¿por qué Jacob o Jacob dice? ¿Por qué dices, oh Jacob? ¿Por qué hablas, oh Israel? ¿Y qué es lo que dicen? Mi camino está oculto del Señor. El término mí aquí se refiere a Israel. Dios está hablando específicamente a su pueblo y le dice, ¿por qué dicen ustedes que su camino está oculto del Señor? Que Él no está al tanto de esto, que a Él no le preocupa, que podemos hacer lo que queramos y salirnos con la nuestra, o simplemente que nuestras necesidades y lo que estamos experimentando, Dios no lo conoce. Eso es incorrecto. Sigue diciendo, y del Dios de mi justicia, dice que Él ha pasado y ha ignorado la justicia que Israel está buscando. Dios no ha hecho eso. Esta es una falsa caracterización. Si no está ocurriendo, es por una buena razón. El tiempo manifestará la soberanía y la omnisciencia de Dios ante toda la creación. Ahora miren el versículo 28. Vuelve a algo que dijo antes. Y cuando lo dijo antes, si retrocedemos a ese versículo, miren el versículo 21, donde leemos, ciertamente sabes, ciertamente has oído, ciertamente se te ha dicho desde el principio, ciertamente has entendido desde los cimientos de la tierra. La implicación es que no lo han entendido, los está ridiculizando. Y de manera similar, miren ahora el versículo 28, la misma intención. Ciertamente has sabido. Y si no, has oído que el Dios de la eternidad, el Dios de las edades, y podríamos entenderlo como el Dios del reino. Él es el Señor, aquel que crea los confines de la tierra. Cuando Dios dice aquí que ciertamente sabes o has oído, lo que está revelando es que Él es el Dios eterno, el Dios del reino, y que ha creado las cosas para el final. Las cosas están llegando a una conclusión. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿estamos preparados para este final? Isaías está desafiando a las personas. Dios va a hacer algo. Él va a soplar juicio. Él va a poner juicio, ira sobre este mundo. Todo lo que no refleje su gloria, todo lo que no refleje su propósito, Dios traerá destrucción sobre ello. Él lo aniquilará. Así que la pregunta es, nada ha estado oculto para Dios. Dios lo sabe todo. Es solo cuestión de tiempo para que Dios ponga las cosas en orden. Y me dirás, ¿las cosas no están en orden? Dios las puso en orden originalmente. Cuando vemos la creación, notamos algo. Génesis dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y tenemos esta expresión, tohu vebohu. ¿Qué significa? Significa que aquello carecía del orden de Dios. Así era la creación inicialmente. ¿Y qué hizo Dios? Dios lo pone todo en orden, hasta el punto de que al final, al culminar estos 6 días de la creación, ¿qué tenemos? Tenemos Tov Meod. Dios vio que todo era muy bueno, todo reflejaba los propósitos de Dios. Y lo que encontramos aquí es que Dios va a poner fin a la creación, una creación
Y aquí está el punto importante. Una creación que fue corrompida por el hombre. El hombre trajo desorden a la creación de Dios. ¿Cómo lo hizo? Por el pecado. Dios creó inicialmente todas las cosas, tohu vebohu, careciendo de orden. Dios mostró algo. Su orden se estableció a través de su espíritu y a través de su palabra. Dios habló. El espíritu se movió y las cosas llegaron a ser extremadamente buenas. Eso fue hasta que llegó el pecado. Por eso Pablo nos dice que la creación gime por la redención, para que Dios la ponga de nuevo en orden. Y por lo tanto, mira el verso 28, dice, ciertamente tú has sabido. Si no, tú has oído, se te ha enseñado esto, sobre el Dios eterno, el Dios del reino. La razón por la que digo el Dios del reino es que dice olam, una palabra que habla de todo el mundo o de todo el tiempo, de cosas en su plenitud o en su totalidad. Y en última instancia, está hablando de aquello que es para siempre. Estamos hablando del reino. Entonces, el Dios eterno, el Dios del reino, el Señor, ha creado los confines de la tierra. Y dice que Él no desfallece, no se cansa, y no hay fin en investigar su entendimiento. Lo que significa que no podemos comprenderlo a Él por nosotros mismos. Él está más allá de la comprensión humana para entender la plenitud de Dios. Y Dios no se cansa, no se desgasta, y está más allá de nosotros. Versículo 29. Este mismo Dios, que es todas estas cosas, te ama y está dispuesto a moverse y actuar en tu vida. Dice que este Dios, que está más allá de nuestra comprensión, da a los débiles poder. A aquellos que llegan al final y colapsan, Dios está dispuesto, es capaz y desea darles a ellos poder. Y a aquellos que no tienen fuerza, Él la multiplicará en abundancia. Y es otra palabra para poder o fuerza, que de manera abundante Dios dará. Y luego dice, date cuenta de que en lo natural, incluso los jóvenes, ellos se cansan o desfallecen. Estos jóvenes, es una palabra diferente. La primera es Naarim, para jóvenes, y luego dice Bejurim, que también es un sinónimo para jóvenes. Ellos se agotan y fallan. Fallarán completamente. Entonces los jóvenes desfallecen y se cansan, y los jóvenes fallarán completamente. ¿Por qué? Por sí mismos. Pero, y esto es muy importante, mira nuestro último verso, el verso 31. Pero, o en contraste con aquellos que andan en lo natural, Él elige aquí a individuos que son jóvenes, que tienen fuerza y vigor. Pero comparados con lo que Dios va a hacer, ellos desfallecerán, se desgastarán, no serán capaces de soportar. Pero los que... Y noten lo que dice. Muchas Biblias lo traducen como los que esperan, pero realmente no habla de aquellos que simplemente esperan, sino de aquellos que esperan con esperanza, los que ponen su esperanza en el Señor. Dios traerá un cambio. Y entendamos que la palabra esperanza tiene que ver con las promesas de Dios. La esperanza está arraigada no en lo que yo deseo que pase. Esa no es la esperanza bíblica. La esperanza bíblica es cuando reclamamos las promesas de Dios por fe, de acuerdo con los estándares de Dios.
con la estructura de Dios, el orden de Dios, el mensaje de Dios. Tenemos esperanza porque Dios lo ha prometido y tenemos una relación de pacto con Él. Solo aquellos que tienen una relación de pacto son quienes pueden esperar con verdadera esperanza. Perseverarán porque tienen esa esperanza. Entonces, aquellos que tienen su esperanza en el Señor serán cambiados, transformados, serán transformados con poder, y dice aquí que se levantarán con las plumas o con las, podríamos decir, con las alas de un águila, y correrán y no se desgastarán, ni se cansarán. Caminarán y no desfallecerán. Todo está basado en aquellos cuya esperanza está en el Señor, los que se vuelven a Él, porque solo con Él podemos ir más allá del final. Podemos entrar en una nueva realidad. ¿Cuál realidad? Una realidad de reino. Quiero cerrar diciendo esto. Debemos recordar la primera parte del capítulo 40, de este que habla de consuelo, la cual es una palabra mesiánica. Solo el Mesías nos da consuelo. Solo Él trae las cosas a un estado en el que Dios se complace a plenitud. Solo el Mesías puede ponernos en un lugar, en un estado, en el que Dios será consolado. Y en lugar de destruirnos, nos bendice. En lugar de llevarnos a nuestro fin, Él nos lleva a las promesas de Dios, a las bendiciones de Dios. Eso es lo que produce la esperanza cuando está arraigada en la palabra de Dios. El capítulo 40 comienza una sección significativa en la profecía de Isaías, que nos da información sobre la persona y la obra del Mesías, y lo que Él, a través de sus hechos, va a producir para aquellos que tienen una esperanza bíblica, arraigada en una relación de pacto, que fue establecida a través de la redención. Este es el mensaje de esta última parte de la profecía de Isaías. Cierro con eso hasta la próxima semana, cuando continuemos para entrar en el capítulo 41. Hasta entonces, Shalom desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita, Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.